quería hablar del síndrome de hipoplasia del nervio óptico. Un poquito de historia: en 1941 se describió la ausencia del septum pellucidum asociado a hipoplasia del nervio óptico. 15 años después, o sea, en el 56, Morsier describió una condición conocida como displasia septo-óptica. Sin embargo, esta condición la describió, fue basado en cerebros que encontró con ausencia del septum pellucidum y algunos de ellos asociados a hipoplasia del nervio óptico, por lo cual se les dio mucha importancia a esa asociación entre hipoplasia y la ausencia del septum pellucidum durante los años siguientes. Sin embargo, pues con el pasar de los años se ha demostrado que no todos los pacientes que tienen hipoplasia del nervio óptico y disfunción hipotalámica van a tener ausencia del septum pellucidum, por lo cual se está buscando reemplazar el nombre de displasia septo-óptica por síndrome de hipoplasia del nervio óptico. Entonces, este síndrome se asocia a hipopituitarismo. El hipopituitarismo es secundario a disfunción hipotalámica, por lo cual no siempre van a haber alteraciones en la hipófisis, en las resonancias de estos pacientes. Y vamos a encontrar un grupo de anormalidades neuroradiológicas en este síndrome. Entre ellas, pues como tal, la ausencia del septum pellucidum, parcial o total, alteraciones del sistema ventricular, alteraciones del cuerpo calloso, alteraciones en la hipófisis, alteraciones de la migración cortical y alteraciones en la formación de los bulbos y tractos olfatorios. Entonces, lo primero para meter a esa paciente al diagnóstico es definir si hay o no hipoplasia del nervio óptico. Este es un estudio en el cual vieron el cambio en el tamaño del nervio óptico con la edad. Esta es la forma en la que se debe medir el nervio óptico. Se va a hacer una reconstrucción. En este estudio la hacían con T2 volumétricos, a nosotros nos puede servir el CIS volumétrico. Y es simplemente hacer una reconstrucción ortogonal sobre el nervio para poder tener un diámetro adecuado, tanto en su porción orbitaria como en su porción cisternal. Este es el ejemplo de cómo hice entonces la medida en una paciente. Este es el lado derecho, que tenía un nervio óptico de aproximadamente 5 milímetros, y este es en el lado izquierdo, que tenía un nervio óptico de aproximadamente 8 milímetros, 0.8 milímetros. Entonces, y 0.5 milímetros. Esta es la tabla entonces de normalidad que se tomó este estudio. Este sería el percentil 5. Por debajo de ese percentil se considera disminuido de tamaño, y para la edad de esa paciente, que es menos de 0 años, tenemos un nervio óptico muy disminuido de tamaño de forma bilateral. La genesia del septum pellucidum, pues vamos a encontrar ausencia parcial o total, y eso ocasiona alteración en la morfología de los ventrículos laterales, los cuales se van a ver como más cuadrados y con el techo aplanado. Y esto se asocia, como les comenté en la paciente, a una rotación incompleta de los hipocampos. Entonces, la paciente no tenía una alteración, pues, o tenía presencia del septum pellucidum, pero sí mostraba esa alteración en la giración, pues, en los giros o la formación del hipocampo. Otra alteración que se encuentra muy comúnmente en este síndrome es alteraciones del cuerpo calloso. O sea, pues puede verse agenesia completa o disgenesia en cualquier grado. Este es un ejemplo de la literatura. Vemos la hipoplasia de los nervios ópticos de forma bilateral con un adelgazamiento difuso del cuerpo calloso. En el caso de nuestro paciente también había este adelgazamiento, aunque era más prominente hacia anterior. Las anormalidades hipofisiarias, como les dije, no todos los pacientes que tengan alteraciones endocrinológicas clínicamente van a tener anormalidades morfológicas en la resonancia, pero siempre hay que buscarlas. Entonces vamos a encontrar disminución del tamaño, que se describe en general con un diámetro longitudinal menor de 3 milímetros, y también se ha descrito ausencia o ectopia de la hiperintensidad en T1, que corresponde a la neurohipófisis. Entonces, estos son ejemplos de la literatura. Vemos una hipófisis disminuida de tamaño, una hipófisis con ausencia del área hiperintensa en T1, que corresponde a la neurohipófisis, o una ectopia de esa neurohipófisis en este caso. Les recuerdo la resonancia de la paciente. Tenía una hipófisis disminuida de tamaño con ausencia de la zona hiperintensa, que la vemos aquí como se vería normalmente en este caso, en este ejemplo,
En esta paciente ya no, pues no la encontramos, no la visualizamos. Y en las reconstrucciones coronales vemos que el diámetro longitudinal es menor de, digamos que el límite inferior que uno esperaría para la, que son 3 milímetros, en este caso era 2.1 milímetro, que se considera pequeño. Entonces, otras anormalidades que debemos siempre buscar en este síndrome son las anormalidades hemisféricas, usualmente debidas a las alteraciones en la migración neuronal, y entre ellos de las más comunes es la esquizencefalia. También podemos encontrar polimicrogiria, displasia cortical focal o heterotoques. Ese es un ejemplo de la literatura, un paciente con ausencia del septum pellucidum, disminución del calibre de los nervios ópticos, y además encontraba zonas, pues, esquizencefalia del labio abierto bilateral, y en un poco más superior, esquizencefalia del labio cerrado. Este es otro ejemplo, vemos esquizencefalia del labio cerrado en el lado derecho y una zona amplia de polimicrogiria en el lado izquierdo. La alteración de los bulbos y tractos olfatorios no es lo más comúnmente encontrado en estos pacientes, pero se debe buscar, es una asociación rara. Puede haber hipoplasia o aplasia tanto de los bulbos como de los tractos, y pues siempre buscar los surcos olfatorios, que a veces los bulbos son difíciles de localizar, en especial en pacientes muy jóvenes. Los surcos olfatorios nos dan pues como una correlación del desarrollo de estos bulbos. Este es como se ve la anatomía normal, vemos los surcos olfatorios en la región inferior de ambos lóbulos frontales y los bulbos olfatorios en su localización. Esto es un poco más posterior, vemos claramente los surcos olfatorios. Esta es una proyección en axial. Vemos los bulbos y los tractos olfatorios, que a veces también son difíciles de visualizar en pacientes muy pequeños. Y esta es una reconstrucción sagitalo-oblicua, en la cual vemos el bulbo y el tracto olfatorio.